material que tenemos para compartirte, que va sin costo. Son Biblias en audio, un paquete que contiene libros y folletos para evangelizar. Tenemos prédicas de programas anteriores. Si algo de esto te interesa, márcanos y te lo hacemos llegar. Bueno, pues otra vez muchas gracias por acompañarnos y como siempre vamos a comenzar directo con el tema, porque el tiempo es poco. Si te acuerdas, estamos en el libro de Apocalipsis. Ya concluimos con los mensajes de Jesús a las 7 iglesias, donde Jesús está exhortando al arrepentimiento a su iglesia, a nosotros. Antes de que comience la destrucción, antes de que comience la tribulación, se ve a Jesús haciendo esto. Después, la semana pasada, vimos el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, respondiendo a la pregunta: si morimos hoy, si tú mueres hoy, y morimos en Cristo, y vamos al cielo, ¿qué estaremos haciendo ahí? Y lo que vimos en el 4 y el 5 de Apocalipsis es que estaremos adorando a Dios. Los que ya murieron y están en el cielo, ¿qué están haciendo? Están adorando a Dios permanentemente. La tierra nueva y las calles de oro, esas vienen después. De hecho, al final de Apocalipsis veremos esto. Pero hoy lo que se hace en el cielo es adorar a Dios permanentemente. Otra cosa que vimos la semana pasada y que hoy vamos a hablar es de los 7 sellos. Cuando se abre el primer sello, vamos a ver hoy, desde el primer sello se da inicio a lo que se conoce como la tribulación. Yo creo que has escuchado el término, la tribulación. Hoy aquí es donde hay muchas preguntas. Alguien dice que ¿qué es la tribulación? Vamos a ver cuándo comienza. Vamos a ver si la iglesia pasaremos por la tribulación o si seremos raptados antes. Todas esas dudas son las que vamos a ver durante todo el libro de Apocalipsis. Pero a veces desde aquí, desde el principio, podemos estar cometiendo un error. La mayoría, cuando oímos hablar de los sellos, o bien leemos los sellos, los 7 sellos, y después vamos a ver las 7 trompetas. Yo no sé por qué, pero lo que pensamos, lo que tenemos en nuestra mente, es que está en el futuro. Y por lo regular vemos los sellos y decimos: mira, va a haber esto, vendrá esto. En el futuro habrá terremotos. En el futuro dice la Biblia que habrá guerras. Y lo que pasa es que vemos aquí a Juan, y Juan sí lo está viendo para el futuro, y Juan lo está anunciando como futuro. Pero Juan recibió la visión en el año 90, y nosotros hoy estamos en el 2013. ¿Seguirá siendo futuro? ¿Sabes? Es muy probable que no. Es probable que los 7 sellos ya estén abiertos, y eso es lo que vamos a tratar de ver. ¿Por qué? Porque es muy importante. ¿Cuándo se comenzaron a abrir? La Biblia, si te acuerdas, la semana pasada hasta parecía como una película completa, como en el 4 de Apocalipsis. Juan ve a Dios en su trono, Juan ve el Espíritu, ve los 4 seres vivientes, luego ve los 24 ancianos que decíamos, en realidad son multitudes, son todos los que están en el cielo hoy. Y luego en el 5... mira al del trono, lo ve con que tiene un libro en la mano, dice Juan, y el libro es donde están escritos los juicios de Dios, pero nadie lo puede abrir. Dice: nadie es hallado digno. Cuando dice nadie, estamos hablando que ni Abraham, ni Moisés, ni David, ni Pedro, ni María, ni ningún papa, ni ningún pastor. El Padre lo tiene en la mano, pero está esperando algo. Está esperando al que es digno. Y Juan lloraba, y hasta que le dicen: ya no llores, porque el león ha vencido. El león es Jesús, y ha vencido. Si te acuerdas lo que pasó en la tierra, como dijimos ahorita en el 4, no se veía al cordero, porque estaba en la tierra. ¿Haciendo qué? Predicando, hablando a las iglesias. Y luego Jesús es sacrificado por nuestras culpas. Jesús muere en la cruz, resucita y luego asciende al cielo. Y ahí aparece el Cordero inmolado.
En Apocalipsis 5 aparece ya en el cielo. ¿Y qué fue hacer al cielo? Abrir los sellos. Entonces, ¿cuándo se abrió el primer sello? Inmediatamente después de que Jesús ascendió al cielo. Ahí comenzó todo lo que vamos a empezar a ver hoy. Es decir, Jesús muere, resucita, asciende al cielo, toma el libro y abre el primer sello. Ahora bien, yo digo inmediatamente, pero no en el tiempo de nosotros, sino en el tiempo de Dios. Acuérdate que dice la Biblia que para Dios 1000 años de nosotros es como un día. Y ahí puede haber confusión, los tiempos de nosotros con los de Dios, y desde ahí mismo comienza la dificultad o la imposibilidad del hombre para fijar fechas a todo lo que vamos a ver de Apocalipsis. ¿Cuándo se abrió el primer sello? Después que Jesús ascendió al cielo. Pero no quiere decir que ese mismo día para nosotros. Puede haber pasado 100 años y para Dios sigue siendo el mismo día. ¿Te das cuenta? Por eso, para el hombre es imposible poner fechas. Y sin embargo, hoy hay muchas personas, hay muchos pastores que les encanta poner fechas. ¿Cuántas veces hemos escuchado? En el 2000 se va a acabar el mundo, en el 2010 se va a acabar el mundo, en el 1900 se iba a acabar el mundo. El año pasado hubo unos que decían que en mayo, ¿recuerdas que hasta pusieron anuncios panorámicos? ¿A quién le vamos a creer? Jesús dijo, el día y la hora nadie lo sabe. Jesús dijo, vendré como ladrón en la noche. Jesús dijo, vendré a la hora que menos penséis. Ahí hay una clave para distinguir un falso maestro, un falso profeta que hoy abundan, de uno verdadero. Hablando de los que les gusta Apocalipsis, las profecías y las señales. La primera marca de un falso es cuando dan fechas, según ellos hasta exactas. Ese es un falso. Pues si Jesús mismo dijo que ni él mismo lo sabía, ahora resulta que hay quien sabe más que Jesús. Aquí en la ciudad, y yo creo que por regadas por ahí en todo México, hay ministerios, hay iglesitas de un señor llamado Ricardo Claure, creo que es boliviano. Por aquí circulan sus prédicas, sus discos. Él dice que puede dar el día y hasta la hora en que Jesús va a venir. Y de hecho da las fechas. Bueno, ese solo hecho lo acredita como un falso maestro. Porque la Biblia dice que va a venir como ladrón en la noche. Nadie sabe, dice Jesús, solo el Padre. A poner fechas es mucha soberbia. Creer que sabes más que Jesús. Imagínate que alguien sepa más que Jesús. Entonces, eso es lo primero que debes de grabar de este libro y de todas las profecías, de las de Daniel, de las de Zacarías. Nadie puede ponerle un día. Nadie sabe el día exacto. Nadie puede saberlo. Si alguien da fecha, ese no viene de parte de Dios. Las señales se nos dieron no para saber exactamente cuándo, sino para verlas, ver que ya se cumplieron y ver que Jesús puede regresar hoy mismo, mañana mismo. Es para eso son las señales. Aquí vamos a comenzar hoy con Apocalipsis 6:1. Ojalá ahí tengas ya la Biblia en tu mano y vamos a leer ahí Apocalipsis 6:1, donde se abren los sellos y donde comienza la tribulación. Dice, vi cuando el Cordero, es decir Jesús, abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, dice Juan, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía una corona, y salió venciendo y para vencer.
Este es el primer caballo, es el primer jinete. Si te fijas, estamos hablando de los sellos. Se abrió el primer sello, dice. Los primeros 4 sellos, si te fijas bien, cuando los veamos que se abren, salen lo que conocemos como los 4 jinetes del Apocalipsis. Yo no sé si ya has escuchado de ellos, yo creo que sí. Jesús abre el primer sello y lo que se ve es un caballo blanco. Y dice, y el jinete que lo monta tenía una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Quién es este primer jinete? De este primer caballo, de este primer sello. Vamos a ver varios tips para entender Apocalipsis. Uno que quiero marcarte hoy, aunque parezca increíble, algunos caemos en este error. Aquí la Biblia dice que salió un caballo blanco y hay personas que pensamos en un día futuro, cuando comience la tribulación, pero pensamos que veremos al caballo blanco bajar o salir. Pero no es así. El caballo blanco será visto o es visto, pero en la vida espiritual. Es como un símbolo otra vez de lo que hemos dicho que está lleno Apocalipsis. Es un símbolo. Lo que vamos a tratar de entender, ¿qué representa este caballo blanco o este jinete? ¿Qué representa en la tierra? Pero este error es más común de lo que pensamos. Hay quien piensa que veremos los caballos. Después, más adelante en Apocalipsis, leeremos sobre las 7 trompetas. Y no quiere decir que vamos a escuchar las 7 trompetas. Tenemos que grabar esto en la mente, porque por estar esperando caballos y por estar esperando oír trompetas, podemos estar pensando que nada ha sucedido, pero ya vimos que no es así. El primer sello lo abrió Jesús poco después que ascendió al cielo. ¿Cuándo comenzó la tribulación? Después que Jesús ascendió al cielo. Y esto coincide, por ejemplo, si vamos al libro de Daniel. Este libro lo vamos a estar utilizando mucho paralelamente con Apocalipsis, para entender mejor Apocalipsis. Si vas a Daniel 9:20, del 9:20 al 27, está hablando de tiempos. Y este pasaje, estos versículos, son los que hoy usan mucho para tratar de poner fechas a la tribulación, a la consumación, a la venida del Mesías. No nos fue dado para eso. Ahí hay una profecía de las 70 semanas y luego de la otra semana, pero no nos fue dado para tratar de poner fecha. Mira lo que dice Daniel 9:26. Después de las 72 semanas, dice, se quitará la vida al Mesías. Sígueme ahí en Daniel 9:26. Esto es de lo que estamos hablando ahorita. Se quitará la vida al Mesías. Y luego mira todo lo que sigue ahí, cómo representa la tribulación. Dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir. Es futuro, pero futuro para Daniel. No necesariamente para nosotros. Dice que destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora bien, ya este santuario del que habla, ¿ya fue destruido? La historia dice que en el año 70 después de Cristo fue destruido. Pero hoy hay muchos. De hecho, la idea general de la iglesia es que están esperando la reconstrucción del templo para que lo vuelvan a destruir. Pero ¿por qué estamos esperando eso si esto ya sucedió? Si el templo ya fue destruido, si ya cesó el sacrificio, como dice Daniel 9:27. Dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y la idea general de la iglesia es, estamos esperando que cese el sacrificio. Pero decimos, pues primero tienen que restaurar el sacrificio. Entonces tiene que restaurar el templo. Pero si esto ya sucedió, ¿no te das cuenta lo ilógico que es? Nos puede estar pasando como el pueblo judío
Cuando Jesús vino a la tierra, no supieron distinguir las señales, no reconocieron al Mesías. Hoy el pueblo judío, un pueblo judío, aún lo sigue esperando. Pero el Mesías ya vino, el Mesías ya se fue. Y nos puede suceder lo mismo por estar confundiendo las señales. Graba bien lo que enseñó Apocalipsis 4 y 5. ¿Cuándo comenzó la tribulación? Ya comenzó. Ya estamos en ella. Cuando se abrió el primer sello, se abrió. Ya se abrió, no se abrirá. ¿Cuándo empezó la tribulación? Cuando Jesús ascendió al cielo, después de morir y después de resucitar. Ahora si me dice, ¿en qué año? Eso no lo sabemos. Entonces, ¿por qué dice que ya se abrieron? Por las señales. Otra vez, las señales nos fueron dadas para que veamos que ya sucedieron. ¿Por qué estamos esperando cosas que ya sucedieron? Hoy hay cristianos esperando, según ellos, a que se abra el primer sello. Cuando las señales, todas las señales dicen que ya estamos en el séptimo sello. Eso es lo que vamos a ver, estas señales. ¿Quién es este primer jinete? Aquí en Apocalipsis no se nos dan muchos datos. Hay algunas pistas pequeñas, pero lo que está anunciando en Apocalipsis, la profecía de Apocalipsis, no es el único lugar en el que Dios anuncia lo mismo. La semana pasada, por ejemplo, vimos que cuando habló Apocalipsis de los 4 seres vivientes, vimos que son los mismos seres que Dios ya había profetizado en Ezequiel 1. Con diferencia de 650 años, pero Dios le dio a Juan la misma visión que le había dado a Ezequiel. Eso es lo maravilloso de la palabra, cómo la Biblia cuadra, nunca se contradice. Ahorita mismo acabamos de acudir al libro de Daniel y vimos que coincide con lo que dijo Apocalipsis. Y esto vamos a tener que hacerlo por todo el libro de Apocalipsis. Hay muchos pasajes más donde Dios ha anunciado lo que anunció en Apocalipsis. Es decir, hay muchos pasajes paralelos. Pero hay 2 principales. Uno va a ser el que leímos ahorita de Daniel, del 9 en adelante. Vamos a ir ahí muchas veces. Y otro que vamos a estar usando recurrentemente es Mateo 24. Y hay más y todos cuadran, todos tienen que cuadrar. Siempre recuerda que la Biblia nunca se contradice. Pero vamos aquí a Mateo 24. En Mateo 24:3, ubícalo ahí en tu Biblia. Mateo 24:3. Estando Jesús en el monte de los Olivos, los discípulos le preguntaron: ¿y cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Si recuerdas, Jesús les está hablando de su segunda venida. Y tenemos que coincidir que lo que anuncia Apocalipsis, lo que anuncia Daniel y lo que anuncia aquí Mateo 24 es lo mismo. Mira incluso cómo comienza Mateo 24, en el 24:1. Cuando Jesús salió del templo, les dijo: ¿ves todo esto? Bueno, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Te das cuenta que está anunciando la destrucción del templo? ¿Y cuándo sucedió? En el año 70. ¿Por qué esperamos que se reconstruya para que vuelva a suceder algo que ya sucedió? ¿Te das cuenta que no tiene lógica? Mira las demás señales. Jesús comienza a decirles las señales de su venida. Y mira la primera, Mateo 24:4. Mateo 24:4 dice Jesús: mirad que nadie os engañe. Y en 24:5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Te das cuenta de quién está hablando? Del primer jinete. Del primer jinete de Apocalipsis. Representa a estos muchos
cristos, y a estos que a muchos engañarán. Por si ocupas confirmación, mira la segunda señal que dice Jesús. Mateo 24:6 dice: y oirás de guerras y rumores de guerras. Ahora volvamos a Apocalipsis. Ya vimos el primer jinete en el caballo blanco, que representa a los falsos cristos. Y el segundo caballo, el segundo jinete, dice Apocalipsis 6, del 3 al 4. Dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira otra vez. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Quitar la paz y que se maten unos a otros. Está hablando de guerras. Como dijo Jesús en Mateo 24, guerras y rumores de guerras. ¿Te fijas cómo cuadra exactamente lo que estamos viendo de Apocalipsis con Mateo 24? Nos adelantamos a esta segunda señal solo para que veas que lo que anuncia Apocalipsis es eso, es lo mismo que Mateo 24. Y por eso podemos decir que el primer jinete representa todo el engaño religioso. Representa a los que dijo Jesús: vendrán muchos en mi nombre. Todos esos engañadores que andan hoy en la tierra. Por eso Jesús advierte a sus iglesias: ten cuidado, el que tenga oídos que oiga, arrepiéntete. El primer jinete es el anticristo. Pero otra cosa, hablando del anticristo, no se refiere a un hombre. Lo que te decía ahorita, el jinete está en el mundo espiritual, pero no está representando a un hombre único en el mundo terrenal. Representan varios, muchos. Son símbolos como cuando vimos los 4 seres, eran multitudes. Los 24 ancianos eran multitudes. Mateo 24:5 dijo Jesús: vendrán muchos. No es uno solo, vendrán muchos, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cuántos dijo? Muchos. El anticristo no es uno, es uno en el mundo espiritual, pero son muchos en la tierra. Pero yo no sé por qué nos gusta revolver las cosas y buscarle 3 pies al gato. Es el mismo ser espiritual, pero en la tierra van a ser muchos. Ojalá y me estés entendiendo. Déjame darle un traguito al agua. Nada más te vamos a dar los números de teléfono. Sí, los teléfonos en cabina son 83 75 50 51, 83 75 50 55, y el celular es el 818 252 8607. Vamos a continuar ahí hablando de este anticristo y de las confusiones que tenemos. Yo he escuchado, y yo creo que tú también, a lo mejor hasta te sabes más que yo. Han dicho que el anticristo es el Papa. Desde el primer Papa yo creo que lo han dicho, de Juan Pablo, y luego el que siguió, y ahora Francisco. Pues decídanse, ¿no? Otros decían que el anticristo era Bush. Ahora dicen que es Obama. Luego decían que era Osama Bin Laden. Cuando estuvo Hitler decía que era Hitler. Cuando era Napoleón decían que era Napoleón. Hoy dicen que es Bill Gates, el de las computadoras. Pero Jesús dice, es un solo jinete, pero en la tierra sí serán muchos. Sí, la Biblia es muy clara, más claro no puede estar. Mira, si vas a Primera de Juan, al libro de Primera de Juan, yo no sé si sabías, por ejemplo, que la palabra anticristo solo aparece en Primera de Juan, no aparece en Daniel, no aparece en Apocalipsis, no aparece en los evangelios, solo en Primera de Juan. Precisamente el mismo que está recibiendo la visión de Apocalipsis. En su epístola, en su primera epístola, Primera de Juan 2:14, el mismo que escribió sobre el anticristo dice: hijitos,
ya es el último tiempo. Es decir, está diciendo, ahí viene el fin, como me fue revelado en Apocalipsis, ya es el último tiempo. Dice, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así como dije en Apocalipsis, dice, así ahora ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es el último tiempo. Es decir, esta señal ya está cumplida. Y no era un hombre, como algunos están esperando. Eran muchos. ¿Te das cuenta? No es un solo jinete en la tierra, es un jinete en el mundo espiritual, pero en la tierra son muchos. Ahorita que decía, oye, siempre dicen que es un papa, el anticristo. Claro que es el papa, pero no uno, todos han sido anticristos. El anticristo son los sacerdotes de la Iglesia Católica. El anticristo son los pastores de la prosperidad. El anticristo es Cash Luna. El anticristo es Guillermo Maldonado. El anticristo es Benny Hinn. El anticristo es Ana Méndez. El anticristo es Ana Maldonado. Y cuidado, que por ahí viene a la ciudad a una conferencia el mismo anticristo. Y claro que, como dice Apocalipsis, cristianos van a seguirlo, como dice la Biblia. Viene Marcos Witt en diciembre y cristianos van a seguirlo, como dice Apocalipsis. Apocalipsis 13:4 dice, adoraron al dragón, adoraron a la bestia. Apocalipsis 13:8, la adoraron los moradores de la tierra. Apocalipsis 13:14, engaña a los moradores de la tierra. Todos esos que siguen a Cash Luna, a Guillermo Maldonado, a Benny Hinn, a Joel Austin, es de los que está hablando aquí, de los que siguen a la bestia. Es esto lo que anuncia el Señor. Todo aquel que predica un evangelio diferente al de Jesús es el anticristo del que habla Apocalipsis. El anticristo es todo pastor que predica prosperidad. El anticristo son los pastores que predican aquí y que se dedican a pedir y pedir dinero y a dar el número de cuenta cada 10 minutos. Esos son anticristo. El anticristo son los pastores del Castillo del Rey. El anticristo son los pastores de CCI. El anticristo son los pastores de Lluvia Tardía, de Casa de Alabanza, los Testigos de Jehová. El anticristo son los que dan fechas, como Ricardo Claure. El anticristo son los que predican que el infierno está vacío, como los del Renuevo. El anticristo son los que predican que todos iremos al cielo, hagamos lo que hagamos. El anticristo son los que dicen que si recibes el Espíritu, tienes que hablar en lenguas. El espíritu del anticristo es el que te tira por el suelo y te hace convulsionar. El anticristo es el que dice que Dios quiere que seamos ricos como los redimidos. ¿Te das cuenta? ¿Sí lo entiendes? Y el diablo nos está engañando y nosotros buscando al anticristo en todos lados. ¿No te das cuenta que ya está aquí? Que ya está en la tierra desde los tiempos de la iglesia primitiva. Ese es el primer jinete, el anticristo, y viene a la tierra a engañar. ¿Cómo sabemos que viene a engañar? Mira, otra forma de saber lo que va a hacer y de que este primer jinete es el anticristo. Adelantémonos un poquito. Vamos a Apocalipsis 19:11. Y mira quién baja ahí. Y mira cómo baja en un caballo blanco. Dice Apocalipsis 19:11. Vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Este sí es Jesús. Pero antes que venga Jesús, primero vendrán muchos engañadores representando a otro Jesús. Es la apostasía que anuncia el Señor. Mira ahí cómo dice en el 19:12 de Apocalipsis. Dice, en su cabeza tenía diademas, el verdadero. Y en Apocalipsis 6:2, el imitador viene en un caballo blanco.
porque es un imitador. Y en la cabeza, en vez de las diademas, dice que le fue dada una corona. Es un imitador. Ese es el anticristo. Y ese es el primer jinete que vimos salir, el espíritu engañador. Ahora mira otra cosa. ¿Cuándo sale? Cuando Jesús abre el sello. ¿Quién lo detenía? El mismo Dios. Es decir, el anticristo estuvo detenido, encadenado. No puede hacer nada hasta que el rey, hasta que el soberano lo diga, hasta que Dios se lo permita. El diablo, Satanás, sus demonios, nadie puede hacer nada que Dios no permita. Cuando Dios da la orden, sale. Cuando Jesús rompe el sello, sale. Dios lo maneja. Dios tiene el control. Esto, por esos que andan atando y desatando al diablo, esos anticristos precisamente. Mira lo que dice la Biblia, adelantito en Apocalipsis 22. Hablando de Dios, dice, y prendió al dragón, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Quién lo ató? Dios. Y luego fue desatado en Apocalipsis 27. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto, desatado de su prisión. Y así es como anda hoy, atado por Dios, desatado por Dios. Solo Él puede. Él sí es más poderoso que el diablo. Nosotros no lo somos y no se nos dio autoridad. Si tú leyeras Mateo 16 y Mateo 18 completos, te darías cuenta que en ningún lado se nos dio autoridad de atar demonios. No podemos desatar a alguien que Dios ató. No se puede atar a alguien que Él desató. Dice Apocalipsis 3:7, si recuerdas, hablando de Jesús, dice que es el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Nadie puede atar lo que Dios desató. Pobrecitos esos que hoy creen que atan al diablo. La verdad es que solo Dios tiene poder sobre el diablo, así como se ve en Apocalipsis. ¿Quién tiene detenidos a esos 4 jinetes? Dios. ¿Quién los deja salir cuando quiere? Dios. ¿Quién los envía? Dios. ¿Quién los puede atar? Dios. Y hoy la iglesia y los pastores andan, te ato y te reprendo, Satanás. Y Satanás, vive suelto. No pierdas tu tiempo. No hagas caso a estos anticristos. Yo escucho aquí a unos que predican los lunes. Yo creo que tú los has escuchado. Todos los lunes hacen lo mismo. Te ato, perro, y te lanzo al fondo del abismo. Y yo siempre me pregunto, pues se les ha de salir del abismo, porque todos los lunes lo tienen que volver a atar. Y lo mismo pasa en tu iglesia. ¿Por qué no le preguntas a estos o a tu pastor que le encanta atar demonios? Nada más pregúntale, oiga pastor, ¿por qué cada domingo los ata, pastor? ¿Se desatan o qué? Yo he escuchado pastores que dicen, es que son muchos, no son los mismos. Y entonces, ¿por qué no los ata a todos de un jalón, pastor? ¿Por qué no dice, ato a todos los demonios del mundo? Y ya. Dicen, es que no se puede. Entonces tiene autoridad limitada. ¿Hasta dónde llega tu autoridad? ¿Cuántos kilómetros cubres? Como el internet, ¿no? Que se pierde la señal después de cierto lugar. ¿O cómo es, pastor? Despierta, hermano. Es que son puras tonterías que te están llevando a la perdición. El diablo se les desata. Yo me acuerdo, parece el jueguito que teníamos de niño, ¿te acuerdas? Que llegabas y le decías, encantado. Y ya se quedaba ahí congelado, descongelado. Y así andan. Le dicen al diablo, atado. Y luego viene un demonio y le dice, desatado. Y otra vez, el otro lunes, yo te ato. Y luego viene el demonio y yo te desato. Y así andan.
El diablo se te ríe en la cara, hermano. Solo Dios puede atarlo. Y cuando ya lo soltó a la tierra, nadie puede atarlo. Tú no puedes atar lo que Dios desató. Yo creo que hay dos cosas principales que aprendemos aquí en Apocalipsis 6. Lo primero es eso, con los 4 sellos y con esto que estamos hablando, tenemos que entender la soberanía de Dios. ¿Quién tiene el control del diablo? ¿Quién tiene el control del anticristo? ¿Quién lo detiene? ¿Quién lo envía? ¿Quién lo ata? Dios, Dios. Ese fue el primer sello. Después vimos el segundo sello, la segunda señal, las guerras. ¿Quién tiene el control de las guerras? ¿Quién las manda? Dios, ¿te das cuenta? Si vemos la tercera señal en Apocalipsis 6:5, cuando abrió el tercer sello, Jesús dice, Apocalipsis 6:5, he aquí un caballo negro, y el que lo montaba, el tercer jinete, tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los seres vivientes que decía, 2 libras de trigo, es decir, un puñadito de trigo, por 1 denario, es decir, por el salario de un día. ¿De qué está hablando? De una escasez de alimentos, de una hambruna. El tercer sello, el tercer jinete, lo que trae a la tierra es hambre, hambre. ¿Pero quién la está mandando? El Señor. La está mandando Dios. Si te fijas, estas son cosas que cuando las vemos en la tierra, le achacamos al diablo. El hambre, le achacamos al diablo las guerras, pero vienen de Dios, vienen del soberano. Los jinetes son enviados y controlados por Dios. Es Dios quien envía las guerras, es Dios quien envía el hambre a la tierra, es Dios quien envía plagas. Desde el primer jinete vimos eso, es Dios quien tiene el control. Mira el cuarto jinete en Apocalipsis 6:8, es un caballo amarillo. Dice, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Quién le dio potestad? Dios. ¿Quién la manda? Dios. Dios manda el hambre. Dios manda guerras. Pero lo que más puede sorprendernos es que el mismo Dios es el que manda al mismo anticristo a la tierra. Dios manda al engañador. ¿Para qué? Para que engañe. Eso es lo que dice la Biblia. Dios manda a los demonios. Y esto es lo mejor que podemos aprender de Apocalipsis. Aquí y más adelante cuando lo terminemos. ¿Quién es el que tiene el control de todo? Dios. ¿Quién manda las enfermedades? ¿Quién las manda? La mortandad, los terremotos, las plagas, los tsunamis, las granizadas. Dios. Dios tiene el control absoluto de todo. ¿O de qué tamaño es tu Dios? Hasta el engaño religioso que trae el anticristo, es Dios el que lo controla. Mira lo que dice segunda de Tesalonicenses. Dios envía un poder engañoso. Segunda de Tesalonicenses 2:12. Yo sé que no es el Dios que te predican hoy, pero es el Dios de la Biblia. Dice, Dios envía el poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean enviados todos los que no creyeron en la verdad. Dios es el que envía los engaños, al anticristo lo envía a la tierra. Dios es el que ata y suelta a Satanás a placer. ¿Quién va a destruir el mundo? Dios. Pues ni modo que el pobre diablo, el diablo será lanzado al lago de fuego. El control de Dios es absoluto. La soberanía de Dios es total. ¿De qué tamaño es tu Dios? ¿De qué tamaño es tu Dios? La segunda cosa que debemos de aprender en lo que hemos visto de Apocalipsis
Es la que decíamos ya hace rato. Ya vimos cómo Jesús abrió los 4 sellos, cómo traen los 4 jinetes consigo, cómo viene la tribulación. Desde que abrió el primer sello comienza la tribulación. Y el error que te decía que cometemos. La primera señal ya vimos que fue el anticristo. Es el primer elemento de juicio. ¿Quién es el anticristo? ¿De dónde vendrá? Y hoy lo estamos esperando en el futuro. Pero Juan ya nos dijo que hace mucho salió por el mundo. Vemos el segundo sello que dice que habrá guerras, que se matarán unos contra otros y muchos. Estamos esperando, yo he escuchado que dicen, o sea, de lo que habla es que ahí viene la tercera guerra mundial. ¿Pero por qué? ¿Que no hubo ya la primera guerra mundial? ¿Que no hubo ya la segunda guerra mundial? ¿Que no ha habido muchas otras guerras, nación contra nación? Esas ya dieron cumplimiento al segundo sello. Vemos el tercer sello que habla de hambruna y hablamos de que en el futuro va a haber hambre en la tierra, en muchos lugares de la tierra, y eso va a cumplir este tercer sello. Pero otra vez lo mismo. ¿Sabes cuántas hambrunas ha habido en la tierra desde el tiempo de Jesús hasta hoy? Hoy mismo en África se vive una hambruna terrible. ¿Por qué seguimos esperando que se cumplan en el futuro? Ya se cumplió. Y vemos el cuarto sello que habla de mortandad, de que habrá mortandad con espada, que es igual a guerras, con hambre, también de las que ya hablamos. Luego dice con mortandad y con fieras de la tierra. Se refiere a plagas, se refiere a enfermedades. Y otra vez estamos esperando que en el futuro va a haber una enfermedad, decimos, como ninguna otra. Pero ¿no has visto los estragos que causa el cáncer? El cáncer, hay cáncer en todos lados, hay cáncer en la garganta, cáncer en los pulmones, cáncer de próstata, cáncer en todos los órganos. ¿Has escuchado hablar de la tuberculosis? ¿Has escuchado hablar de la poliomielitis cuando aún no existía la vacuna? Los estragos que causaba, la gente que mató. ¿Has escuchado hablar del SIDA? ¿Has escuchado hablar de la fiebre tifoidea? Tantas y tantas enfermedades mortales que existen y que han existido. ¿Por qué esperamos otras nuevas? ¿Te das cuenta de lo que está pasando? A donde quiero llevarte. Las señales de las que habla Apocalipsis y las que veremos todavía más. Yo creo que aquí ya me adelanto y si tú esperabas otra cosa, cuando hablemos de las trompetas, cuando hablemos de las copas de ira. Las señales no son para buscarlas para adelante. Las señales se buscan hoy, se buscan para atrás. Ya pasaron. Jesús puede venir hoy mismo. Y todo ya está cumplido. A mí me ha tocado platicar, aunque esto lo veremos más adelante. He hablado con personas que me dicen, y yo creo que a ti te han dicho en la iglesia, que la marca del anticristo o la marca de la bestia es un chip que van a ponernos en la piel. ¿Verdad que lo has escuchado? Un chip que se va a implantar en la piel y que nadie podrá comprar y vender, como dice Apocalipsis 13. Y ya no lo sacas de ahí. Yo platicaba con un hermano y me decía, ¿ha leído del chip en la Biblia? Y discutimos una hora y no lo pude convencer que no está en la Biblia, que la Biblia no habla de ningún chip. ¿Te das cuenta lo que estamos haciendo por ver hacia el futuro? Otros pastores están esperando dizque una alianza y se va a aliar Rusia con China y con Estados Unidos. Otros dicen es que va a haber una misma moneda ya por el año 2500. Pero hay que buscarlas para atrás, las señales. La que más nos han inculcado, la reconstrucción del templo, como hablábamos al principio, que el templo va a ser reconstruido. ¿Para qué? Tan solo para que se pueda volver a destruir. Puras cosas futuras. Y esa es la clave.
cualquier interpretación hacia el futuro es un engaño del diablo. Y la reconstrucción del templo, el chip, son cosas que los cristianos ya creen 100%. Y yo siempre les digo, lo que hoy te invito a ti a pensar, la pregunta es, ¿Cristo puede venir mañana? Yo te pregunto a ti, ¿sí o no? Cristo puede bajar en este mismo momento, hermano. Pero al que cree en el chip, para él Cristo no puede venir mañana. Al que cree que se tiene que reconstruir el templo, inconscientemente está diciendo, Cristo no puede venir hasta que se instale el chip. Cristo no puede venir hasta que se reconstruya el templo. ¿Te das cuenta? Cómo sutilmente nos apartan de lo que Dios quiere. Dios nos manda, velad. Velad significa, hay que vivir como si Jesús bajara hoy mismo. Pero el diablo dice, no hombre, no veles. ¿Por qué? Todavía faltan años para el chip. No te apures. Es más, el templo no le han puesto ni la primera piedra. ¿Para qué te preocupas? ¿Te das cuenta? Este libro en particular, lleno de símbolos, lo que ha hecho es ensoberbecer a muchos pastores que dicen, ya descubrimos las señales, o sea, ya pudimos descifrarlo. Mira este libro y el de Apocalipsis y el de Daniel y el que nos pongan. Pero hoy yo te digo a ti, si lo que interpretan ellos está en el futuro, está equivocado. Es engaño del diablo. La orden de Dios. Si vamos a Mateo 24, 33. Dice, cuando veas estas cosas, o sea, las señales, conocer que está cerca, a las puertas. Y eso es lo que tenemos que ver nosotros. Las señales ya pasaron. Si ya pasaron, entonces ¿podemos poner fecha? No. Mira lo que dice el 24:36. Pero del día y la hora nadie lo sabe, dice Jesús, ni aun los ángeles, sino solo mi Padre. Hay un paralelo que dice Jesús, ni aún yo lo sé, solo el Padre lo sabe. ¿Cómo vendrá? Dice el 24:37, como en los días de Noé, de repente. Nadie puede haber descifrado esas señales, nadie puede poner fecha. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como ladrón en la noche, dice la Biblia. El 24:42 de Mateo. Velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Nadie sabe la hora. 24:44 de Mateo. Estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Después de ahí narra la parábola de las 10 vírgenes para decirnos lo mismo, velad. Y mira cómo termina la parábola en el 25:13 de Mateo. No sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Te das cuenta lo que está pasando? El Señor puede bajar mañana y nosotros confundidos, pero ¿por qué bajas? Si aún no está listo el chip, y Él nos dirá en qué parte yo dije algo sobre el chip. Tú te equivocaste. Estamos interpretando mal las señales. El Señor puede bajar y nosotros, pero si el templo no ha sido destruido, y Él va a decir, no, entonces dime dónde está. No, pero es que lo iban a reconstruir, no, Señor. No, hijo. No, hijitos, ¿por qué somos tan fáciles de engañar? ¿Por qué somos tan fáciles de engañar? La clave es esta y grábala. Cualquiera que interprete estas señales de las que habla Apocalipsis en el futuro, es un error. Es un error. Las señales ya pasaron. ¿Sabes qué es lo único que falta? La venida del Señor. Dios te bendiga. Nos escuchamos el próximo jueves. Volviendo a Dios, fue presentado por Librería El Renuevo.